Study that a medical doctor did and published in a medical journal. Recientemente hubo un estudio que hizo un doctor, un médico, y lo publicó en una revista de publicaciones médicas. The study focused upon the potentially fatal effects of emotional fear and distress. Y el estudio se enfocó en el potencial riesgo o efectos dañinos del miedo y del estrés emocional. Over a period of 6 months, this doctor compiled newspaper reports Y en un periodo de seis meses, él utilizó reportes recortados del periódico of 170 deaths that were caused by some kind of emotional distress. de 170 casos de muertes causadas por algún tipo de estrés emocional. For example, Por ejemplo, there was a 63-year-old security guard that died after he was bound by robbers. hubo un señor de 63 años de edad, un vigilante, que murió luego de que los ladrones lo amarraron. They didn't shoot him, No le they tiraron, didn't knife him, no le apuñalaron, they didn't even hit him. ni siquiera le golpearon, They just bound his hands. solo amarraron sus manos. And he died because of emotional distress. Y murió debido al estrés emocional. In another case, En otro caso, a woman was watching young teenagers beat a bus driver una mujer estaba viendo adolescentes dándole palos a un chofer de autobús, and as she was calling the police on the phone, y mientras ella llamaba a la policía por teléfono, she died. ella murió. Very recently in the United States, Y muy recientemente en Estados Unidos, a pastor stood up before his congregation to confess a sin. un pastor se puso de pie ante la congregación para confesar sus pecados. He had been married and celebrated his 50th anniversary. Él se había casado y ya había celebrado su aniversario número 50. But just following that anniversary celebration, Pero justo después de la celebración de ese aniversario, he committed adultery, cometió adulterio, confessed his sin to his congregation, confesó su pecado a la congregación, and as soon as he confessed his sin, e inmediatamente después de confesar su pecado, he fell dead of a heart attack. se cayó muerto de un ataque cardíaco. So we see in these examples that emotional distress can cause even fatal effects. O sea que vemos por estos ejemplos que he mencionado que el estrés emocional puede tener efectos fatales. It's possible to be scared to death in a literal sense. Es posible uno literalmente asustarse hasta la muerte o morirse de un susto. We find Jesus in a very similar situation in our text. Y en nuestro pasaje nos topamos con Jesús en una situación similar. In a few hours he's going to be arrested, beaten, and then crucified on Calvary. En unas pocas horas después, él va a ser arrestado, golpeado y crucificado en el Calvario. And to prepare his heart for this great ordeal, he retires to the Garden of Getsemaní. Y para preparar su corazón para este gran evento traumático, él se retira al jardín del Getsemaní. It's one of his favorite places of prayer. Es uno de sus lugares favoritos de oración. But as he enters the garden, he falls into a state of emotional distress. Pero al entrar en el huerto, él cae en un estado de estrés emocional. Mark describes this in verses 33 through 35. Marcos lo describe en los versos 33 al 35. He says, Jesus began to be troubled and deeply distressed. Dice que Jesús comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. And then he says to Peter, James, and John, Y luego le dice a Pedro, a Juan y a Jacobo: my soul is exceedingly sorrowful, even to the point of death. mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. He says the psychological pressure is so great, it's about to kill me. La presión psicológica es tan fuerte que está a punto de matarme. And this emotional turmoil causes Jesus to repeatedly fall upon the ground and pray. Y este estrés emocional, esta angustia emocional lleva a que Jesús caiga al suelo repetidas veces en oración. In Luke's gospel, En el Evangelio de Lucas we read that being in great agony, Jesus was praying fervently. dice que Jesús en gran agonía estaba orando fervientemente. And his sweat became like drops of blood falling upon the ground. Y su sudor era como gotas de sangre cayendo al suelo.
The writer of Hebrews describes Jesus' Gethsemane prayer in these words. Y el autor a los Hebreos describe la oración de Jesús en Getsemaní con las siguientes palabras: Loud crying and tears. clamores altos y llanto. Now I ask you a question this morning. Entonces yo le hago una pregunta en esta mañana a ustedes. How do we account for the physical, emotional, and spiritual distress Jesus is experiencing? ¿Cómo explicamos este estrés emocional, esta angustia que Jesús está experimentando en esta situación? We find the answer in verse 36. La respuesta está en el verso 36. Here we find that Jesus' emotional distress is traced to the cup of Gethsemane. Aquí vemos en este versículo que esa angustia emocional tiene como por causa la copa que él menciona en Getsemaní. Crying out to his Father in heaven, Clamándole al Padre que está en los cielos. he says, Abba, Father, all things are possible with you. Él dice: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Listen to this. Y escuchen esto: Take this cup from me. aparta de mí esta copa. That cup was symbolic of all that Jesus was about to experience Esta copa representaba simbólicamente todo lo que Jesús iba a experimentar as he seeks to save his people from their sin. al procurar salvar a su pueblo de sus pecados. And as Jesus looks into the true nature and the magnitude of the work that he had to accomplish La for the Father. verdadera magnitud de la obra que él tendría que lograr. As we think about the cup of Gethsemane, Y cuando pensamos en la copa del Getsemaní, there are two questions that come to our mind. hay dos preguntas que vienen a nuestra mente. What are the contents that Jesus saw in that cup? ¿Cuáles fueron los contenidos que Jesús vio en esa copa? And what does that mean this morning? Y quiero responder esas preguntas en esta mañana. And the title of our message is The Gospel According to Gethsemane. Y el título de nuestro mensaje en esta mañana es El evangelio según Getsemaní. I believe that except for the cross itself, Y yo creo que, excepto por la cruz misma, we find no more powerful portrayal of Jesus' saving work no encontramos una representación más poderosa de la obra salvadora de Cristo than we find here in Gethsemane. que la que encontramos en Getsemaní. And I want to consider this under two simple headings. Y quiero considerarlo bajo dos encabezados sencillos. First of all, the cup's dreadful contents Primero, los contenidos terribles de esta copa, and the cup's gospel message. y luego el mensaje evangélico de esta copa. First of all, then, let's consider the dreadful contents of the cup. Primero entonces consideremos los terribles contenidos de esta copa. As Jesus looked into the cup, what were the ingredients that he saw? Cuando Jesús anticipó esta copa, ¿cuáles fueron los ingredientes que él vio? Let me suggest four things. Voy a sugerir cuatro cosas. First of all, there was the suffering of the cross. Primero, el sufrimiento de la cruz. As Jesus looked into the cross Cuando Jesús anticipaba la cruz and he peered into that cup, y miró hacia la copa, he saw the pain of being betrayed and falsely accused by his own people. él vio el dolor de la traición y de las falsas acusaciones de su propio pueblo contra él. He saw the slaps, the punches, and the spit of the experience of being nailed to a Roman cross. Y al anticipar la cruz, él, lenta y dolorosa, He also saw that his disciples, whom he loved, would forsake him. también vio que los discípulos a Jesús iba a sufrir. Era uno de los ingredientes de la copa. But it wasn't the only experience. Pero esa no fue la única experiencia que él anticipó. Jesus saw something else in the cup. También Jesús vio otra cosa dentro de esa copa. He saw that there was the bearing of sin. Y era el cargar con pecado. According to the scripture, Jesus suffered for the sins of his people. Según las escrituras, Jesús sufrió por el pecado de su pueblo. You remember Isaiah 53:6. ¿Recuerdan en Isaías 53:6? All we like sheep have gone astray, Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. and the Lord has laid upon him the iniquity of us all. Y el Señor cargó sobre él nuestras iniquidades. Jesus bore our sins both legally but also experientially. Jesús cargó con nuestros pecados legalmente, pero también experimentalmente. By experientially, I don't mean he sinned, Y cuando digo experimentalmente, no digo que él pecó,
but he experienced the shame that's associated with sin. pero sí experimentó la vergüenza asociada con el pecado. This is what, for example, a wife experiences when her husband commits some scandalous sin. Por ejemplo, lo que una esposa experimenta cuando su esposo comete un pecado escandaloso. She didn't commit the sin, Ella no cometió el pecado, but because of that relationship she sustains to her husband, pero debido a esa relación que ella mantiene con su esposo, she feels something of the shame of his sin. ella siente algo de la vergüenza de su pecado. Because Jesus was associated with his people and their sin, Como Jesús estaba asociado con su pueblo y el pecado de su pueblo, he's going to experience some of the shame associated with that sin. él experimentó algo de la vergüenza asociada con ese pecado. Moreover, he has to bear the condemnation for our sin. Además, debía cargar la condenación por nuestro pecado. He knew that ingredient, Pero él vio un tercer ingrediente. not just the suffering of the cross and the bearing of sin, No solo el sufrimiento de la cruz y el cargar con el pecado, but the wrath of God. sino la ira de Dios. The prophet Isaiah says this: El profeta Isaías dice lo siguiente: it pleased the Lord to crush him, putting him to grief. el Señor quiso quebrantarlo. Because Jesus bore our sins, he also became the object of God's terrible wrath. Como el Señor Jesús cargó con nuestro pecado, él también pasó a ser el objeto de la ira de Dios. Jesus would have to experience personally what it would be like to be completely abandoned from God. Jesús tuvo que experimentar personalmente lo que sería ser abandonado por Dios. When he looked in that cup, he realized there would be a separation between him and his loving heavenly Father. Y cuando él anticipaba esa copa, él sabía que iba a suceder una separación entre él y su Padre amoroso. And his eyes filled with tears, Y sus lágrimas, o sus ojos llenos de lágrimas, and his mouth with loud cries. y sus bocas llenas de grandes clamores. His heart was crushed in a winepress of grief Su corazón aplastado de dolor, that squeezed bloody sweat from his pores. que prácticamente exprimió sudor de sangre por sus poros. This is the dreadful experience that awaited Jesus at the cross. Esta fue la experiencia terrible que esperaba a Jesús en la cruz. But there's one more ingredient. Y hubo un ingrediente adicional: There was the assault of Satan. el ataque de Satanás. You remember Satan had already tried to attack Jesus before. Ustedes recordarán que Satanás ya había intentado atacar a Jesús antes. He tried to tempt him with flattery and pride. Trató de tentarlo con orgullo, con lisonjas. If you're the Son of God, then make these stones into bread. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Throw yourself off the temple. O lánzate desde la cúspide del templo. Take the kingdoms of the world as your own. Recibe los reinos de la tierra como tuyos, yo te los doy. But the devil was unsuccessful. Pero el diablo no fue exitoso en esa ocasión. And the text tells us that the devil left him and departed from him for a more opportune time. Y nos dice el pasaje que el diablo se apartó de él esperando otro momento oportuno. That time had come. Y ya ese momento había llegado. Now he's going to use the prospect of fear and pain to turn Jesus away from the Father's will. Ahora el diablo buscaría utilizar el prospecto de temor, de dolor y de miedo para apartar a Jesús de Dios Padre. His people were going to betray Jesus. Su pueblo, su gente, sus seguidores le iban a traicionar. His disciples would forsake him. Sus discípulos le iban a abandonar. The Romans crucify Los him. romanos le iban a crucificar. Worst of all, his heavenly Father would abandon Y him. peor que todo eso, su Padre Celestial le iba a abandonar. This was the opportune time. Este era el momento oportuno. Satan would tempt Jesus to cry out, Satanás tentaría a Jesús para que clamara. Father, not your will, but my will be Para done. que clamara, no se haga tu voluntad sino la mía. These are the dreadful ingredients Jesus saw in the cup. Estos son los ingredientes terribles que Jesús vio en la copa. But thankfully, Jesus did not give in to Satan's temptation. Pero gracias a Dios, Jesús no cedió a la tentación de Satanás. As we read on through the Gospels,
Al seguir leyendo los evangelios, we see Jesus taking the cup and putting it to his lips and drinking it, vemos a Jesús tomando la copa, llevándosela a la boca y bebiendo. draining every last drop. Bebiendo hasta la última gota. And so, having looked at the contents, Así que habiendo visto el contenido, I want to turn our attention now to the gospel message of the cup. quiero que ubiquemos nuestra atención ahora al mensaje evangélico de la copa. I want us to ask this question: what gospel truth can we extract from that cup? Quiero que hagamos la siguiente pregunta: ¿cuál verdad evangélica podemos extraer de la copa? I want you to consider with me two Y things. quiero que consideremos dos cosas. First of all, the serious nature and consequences of our sin. Primero, la naturaleza seria y las la naturaleza y las consecuencias serias de nuestro pecado. And then secondly, Y segundo, the depth and determination of God's saving love. la profundidad y la determinación del amor salvador de Dios. So first of all, consider with me the serious nature and consequences of our sin. Así que en primer lugar consideremos la naturaleza y consecuencias serias del pecado. Mark underscores this in two ways in our text. Y Marcos lo resalta de dos maneras en nuestro pasaje. We see this first of all in Jesus' intense aversion to the cup. En primer lugar lo vemos con el rechazo o adversión intensa de Jesús hacia la copa. Again, verse 36. Una vez más, el verso 36. Abba, Father, Abba, take Padre. this cup from me. Aparta de mí esta copa. Now, maybe at first glance, these appear to be the words of a coward. Parecería tal vez a primera lectura las palabras de un cobarde. Didn't Jesus already say that he came to lay down his life for the sheep? Jesús no había dicho que él había venido para dar su vida por sus ovejas. He says, my food and drink is to do the will of my Father in No había heaven. dicho él que su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. Is Jesus trying to back out of his commitment? ¿Está Jesús tratando de abandonar la misión? God forbid. Dios no lo permita. These are not the words of a coward. Estas no son las palabras de un cobarde. These are the words of a true man and a holy man. Estas son las palabras de un verdadero hombre y de un hombre santo. You see, it wasn't possible for Jesus to think about the bearing of sin Porque no era posible para Jesús pensar sobre el cargar con el pecado and not feel a holy aversion in his soul. y no sentir una adversión santa en su alma. It wasn't possible for Jesus to anticipate the abandonment of his Father and the temptation of Satan No era posible que Jesús anticipara el abandono del Padre y el ataque de Satanás without great shock and agitation. sin sentir mucha agitación. So we shouldn't be surprised Así que no debiéramos sorprendernos to hear him crying out, Father, if it be possible, please, please, please remove this cup. escucharlo a él decir: Padre, si es posible, por favor, quita de mí esta copa. And such a response underscores the serious nature and consequences of our sin. Y este tipo de respuesta, una respuesta como esta, resalta la consecuencia y la naturaleza tan seria del pecado. Furthermore, Aún más, the Father's insistence that the Son take the cup also underscores the seriousness of our sin. la insistencia del Padre de que el Hijo bebiera la copa también resalta la seriedad de la naturaleza y de la consecuencia del pecado. The gospel writers tell us that Jesus returned to the garden 3 times and kept praying over and over and over again, Father, all things are possible for you. Take this cup from me. Los autores de los evangelios nos dicen que Jesús no fue una vez, sino que fue 1, 2, 3 veces en el huerto a orar y a pedirle lo mismo: Padre, todas las cosas son posibles para contigo, quita de mí esta copa. 3 veces. But despite Jesus' sincere prayers, Pero a pesar de las sinceras oraciones de Jesús, the Father continued to hold out the cup. el Padre seguía mostrándole la copa. Now, why would the Father insist that his Son drink the cup? ¿Por qué el Padre insistiría en que él bebiera la copa?
The Bible answers this loud and clear. La Biblia nos da una respuesta clara y fuerte. It says, before God's mercy can be exercised, Porque nos dice que antes que la misericordia de Dios pueda ser ejercitada, His justice must be satisfied. su justicia debe ser satisfecha. In the language of Romans 3:25 and 26, En el lenguaje de Romanos 3, 25 y 26, God must display Jesus publicly as a propitiation. Dios tenía que mostrar a Jesús públicamente como la propiciación, Which is a wrath-satisfying sacrifice. en otras palabras, como un sacrificio que satisface la ira, In order that God can be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. para que Dios pueda ser justo y también el que justifica al que tiene fe en Jesús. Listen, friends, Escúchenme, amigos. God cannot take sin lightly. Dios no puede tomar el pecado con ligereza. He must punish every single sin ever committed. Él tiene que castigar cada uno de los pecados jamás cometidos. And He will punish them in one of two places. Y Él va a castigar todos los pecados en uno de dos lugares. At the day of judgment O en el día del juicio or at the cross of Calvary. o en la cruz del Calvario. He must pour out His holy wrath Él debe derramar de su santa ira either on the Son or on the sinner. o sobre el Hijo o sobre el pecador. And the very fact that God does not spare His own Son but delivers Him up for us all underscores for us the serious nature of our sin. Y el hecho de que Dios no escatimara ni a su propio Hijo, sino que lo entrega para librarnos a nosotros, resalta la seriedad del pecado. Somebody says, well, wait a minute, I thought you were going to talk about gospel truths. Y alguien pudiera decir, yo pensaba que tú ibas a hablar de las verdades del Evangelio. Is human sin good news? ¿Es el pecado humano una buena noticia? It is in this sense. Es una buena noticia en este sentido. Jesus says, I came to call not the righteous but sinners to repentance. Porque Jesús dice, yo vine a salvar no a los justos, sino a los pecadores. Before we can be saved, Antes de ser salvos, we have to realize that we are lost. tenemos que darnos cuenta que estamos perdidos. And that's why when Paul's writing the book of Romans, which is about the gospel, Por eso que cuando el apóstol Pablo escribe el libro a los romanos que se trata del Evangelio, he spends the first 3 chapters talking about the seriousness of our sin. él le dedica los primeros 3 capítulos a hablar sobre la seriedad de nuestro pecado. Then he can talk about the good news of God's Y mercy. entonces habla de las buenas noticias de la misericordia de Dios. And that brings us to our second main point. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto principal. In the cup of Getsemaní, En la copa del Getsemaní we see the depth and determination of God's saving love. vemos la profundidad y la determinación del amor salvador de Dios. This wonderful truth is underscored in 2 ways. Y esta maravillosa verdad es resaltada en 2 maneras. First, Primero, Jesus' sacrificial acceptance of the cup underscores the greatness of God's love for sinners. la aceptación sacrificial de parte de Jesús de tomar la copa resalta el amor de Dios por los pecadores. One man has put it this way: Y un hombre lo ha puesto de la siguiente manera. the quality of love can be measured by the sacrifice it makes in order to achieve its desired goals. La calidad del amor puede ser medida por el sacrificio que hace para lograr las metas deseadas. Note with me the great sacrifice Jesus made in accepting the cup. Así que notemos el gran sacrificio que Jesús hizo al aceptar beber la copa. Again, look at verse 36. Noten el verso 36 de nuevo. He says, Father, all things are possible for you. Take this cup from me. Nevertheless, not what I want, but whatever you desire. Dice, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. It's important that we understand correctly what Jesus is saying. Es importante que entendamos correctamente lo que Jesús está diciendo. He's not like the little child who doesn't want to have vegetables. Él no es como ese niño que no quiere que le den los vegetales. But the father threatens, you better eat them or Y el else. papá le dice, o te comes los vegetales o ya tú sabes. And the child says, okay, Father, your will be done. Entonces el niño dice, está bien, hágase tu voluntad. He's not like the soldier who's commanded to go fight on the front line. No es como el soldado que se le manda a ir a la primera fila He doesn't want to go there. y no quiere ir.
but he has to submit. pero tiene que someterse. No, no. No, Jesus wants to do God's will. no, Jesús quiere hacer la voluntad del Padre. Again, listen carefully to verse 36. Escuchen de nuevo el verso 36. In the Greek, we have adversatives. En el verso 36 tenemos, what? Adversatives, like but. En el griego tenemos conjunciones como pero. It says, Father, take this cup from me, Dice, Padre, quita de mí esta copa, but to the contrary, pero por el contrario, not what I want, no sea lo que yo quiero, but to the contrary, sino por el contrario, whatever you desire. lo que tú quieras. You see, Jesus earnestly wanted that cup to be removed. O sea que, por un lado, sinceramente Jesús quería que la copa fuese removida, That cup was offensive. porque esa copa era ofensiva. But there was something that was more offensive to Jesus. Pero hay algo que era más ofensivo para Jesús que la copa. Something more dreadful to Jesus. Algo más terrible para Jesús que la copa. And that was to cross the Father's will. Y era ir en contra de la voluntad del Padre. And so Jesus wanted that cup to be removed, Así que Jesús quería que la copa fuese quitada, but to the contrary, pero por el contrario, there was something he wanted more. hay algo que él deseaba más. He wanted to do the will of his Father in heaven. Él quería hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. As he says in John 4:34, Como dice en Juan 4:34, my food and drink is to do the will of him who sent me. mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Dear friends, we cannot view Jesus as a helpless victim. Mis amigos, no veamos a Jesús como una víctima sin ayuda. Theologians speak of his, quote, passive obedience. Los teólogos hablan de su obediencia pasiva. That can give a false impression, Eso pudiera transmitir una falsa impresión. as if Jesus is saying, Father, your will be done to me. Es como pudiera interpretarse como si Jesús dijera, se haga tu voluntad a mí. But what it really means, Pero lo que realmente le está diciendo, your will be done by me. que se haga tu voluntad por mí. Here's how he puts it in John 10. Es así como lo dice en Juan 10. The Father loves me for this reason, El Padre me ama por la siguiente razón. because I, of my own initiative, Porque yo, de mi propia iniciativa, lay down my life for my sheep. doy mi vida por mis ovejas. No one takes it from me. Nadie me la quita. I lay it down of myself. Yo la doy voluntariamente. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, if you know the story of the Bible, si ustedes conocen la historia bíblica, you remember the first Adam hides behind the trees of the garden. recordarán que el primer Adán se ocultó detrás de los árboles del huerto, Because he would not do the Father's will. porque él no quería hacer la voluntad del Padre. But here in our text, we have the second Adam, Jesus. Pero aquí en nuestro pasaje tenemos al segundo Adán, a Jesús. He steps out from behind the trees of Getsemane's garden. Él sale de detrás de los árboles del huerto en Getsemaní. He says, Behold, here I am. Él dice, aquí estoy, Padre. It is written of me in the book. Está escrito de mí en el libro. I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Me deleito en hacer tu voluntad. Tu ley está en mi corazón. Jesus wanted to please the Father. Jesús quería agradar al Padre. He desired to save his people. Él deseaba salvar a su pueblo. He was willing to make any sacrifice to achieve those goals, Y estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para alcanzar esas metas. even the sacrifice of his life. Aún el sacrificio de su propia vida. That's why he said to his disciples in John 15, Por eso le dijo a sus discípulos en Juan 15, Greater love has no man than this, no hay mayor amor que este, that a man lay down his life for his friends. que un hombre dé su vida por sus amigos. So we see in Jesus' acceptance of the cup of Gethsemane, Así que vemos en la aceptación de Jesús, de parte de Jesús de la copa, the great depth and determination of divine love for sinners. la gran profundidad y determinación del amor divino por los pecadores. But let's look at this love from another perspective. Pero vamos a ver este mismo amor, pero desde otra perspectiva. Consider, secondly, En segundo lugar, that the Father's sacrificial allocation of the cup underscores the greatness of his love for sinners. que la asignación sacrificial de la copa también resalta el gran amor o la grandeza del amor de Dios por los pecadores. To appreciate this, we need to remember how much the Father loved his Son. Para apreciar esto hay que
apreciar o considerar cuánto el Padre amaba al Hijo. You remember Jesus' word, or the Father's words to Jesus at Jesus' baptism? ¿Recuerdan lo que el Padre le dijo a Jesús cuando Jesús fue bautizado? A voice comes from heaven. Una voz desciende del cielo. You are my beloved Son, in whom I take great delight. Dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesus was the apple of the Father's eye. Es como que Jesús era la niña de los ojos de Dios. There was no one the Father loved more than his Son. No había nadie a quien el Padre amara más que al Hijo. And now the Father sees his Son in great emotional distress. Y ahora el Padre ve al Hijo en un estrés emocional fuerte. He hears Jesus' loud cries. Y escucha los clamores de su Hijo. I remember when I was younger and I had a child named James. Yo recuerdo más joven con mi niño James o Santiago. When James was an infant, he had asthma. Y cuando James era muy pequeño tenía asma. In the middle of the night, I would hear him struggling to take breaths. Y en medio de la noche yo le escuchaba luchando por respirar. He was breathing rapidly. Respirando rápidamente. He was suffering helplessly. Sufriendo sin poder ayudarle. My heart was moved with pity. Y mi corazón lleno de compasión por mi hijo. I wanted to help him. Quería ayudarle. I wanted God to give me the asthma, take it away from him. Yo quería que Dios me traspasara el asma de él y me la diera a mí. But I wasn't able. Pero no lo podía. But now notice this. Jesus says, Father, all things are possible for you. Pero noten que Jesús dice aquí, Padre, todo es posible para ti. God the Father has all the power of the universe at his disposal. Dios Padre tiene todo el poder del universo a su disposición. He's able to save his Son. Él puede salvar a su hijo. And yet the Father responds with silence. Pero el Padre responde con silencio. He continues to hold out the cup and make his Son drink. Y él sigue extendiendo su mano y haciendo que su hijo beba la copa. Is it because God the Father is stern and unfeeling? Es porque Dios Padre es un Padre muy estricto y sin Well, sentimientos. some theologians tell us God has no emotions. Bueno, algunos teólogos quieren decir que Dios no siente, que no They tiene say emociones, he's impervious to feeling. como que él no siente nada. But I'm going to go out on a limb. Pero yo me voy a arriesgar. I'm going to say this with the psalmist. Voy a decir lo que dice el salmista. As a father pities his child, so the Lord pities those who fear him. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de los que le temen. When God the Father heard his Son cry, Cuando Dios el Padre escuchó los clamores de su hijo, I believe his heart was moved with pity. yo creo que su corazón se conmovió. And yet, Y aún así he was willing to sacrifice his Son. estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Why? ¿Por qué? The Bible says, here's the answer. Esta es la respuesta que dice la Biblia. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only beloved Son, que dio a su único hijo, that whosoever believes in Jesus para que todo aquel que cree en Jesús should not perish but have eternal life. no se pierda, pero tenga vida eterna. The Father is just. El Padre es justo. He must punish sin. Él tiene que castigar el pecado. But he's also a God of mercy. Pero también Él es un Dios de misericordia. How shall he show mercy to sinners? ¿Cómo puede el Padre mostrarle misericordia a los pecadores? I remind you again of that quote. Les recuerdo una vez más la cita. The quality of love can be measured by the sacrifice it makes in order to achieve its desired goals. La calidad de un amor se puede medir por los sacrificios que está dispuesto a tomar para alcanzar las metas deseadas. And so Romans 5 puts it this way. Y Romanos 5 lo pone de la siguiente manera. God demonstrates his own love toward us Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, in that while we were yet sinners, en que siendo aún nosotros pecadores, he gave his Son Jesus to die for our sins. Él dio a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. That is the gospel according to Getsemaní. Ese es el evangelio según Getsemaní. Now let's consider 4 brief applications. Ahora consideremos 4 breves aplicaciones. First of all, the cup of Gethsemane calls you and me to take our sin
seriously. Primero, la copa de Getsemaní es un llamado para ti y para mí para tomar en serio nuestro pecado. Listen, dear friends. Escúchenme, mis amigos. When you read this account of Jesus in the Garden of Gethsemane, Cuando tú lees este recuento de Jesús en Getsemaní, understand that he's not an actor. entiendan que Él no está actuando. He's not playing games. Él no está jugando. This isn't fiction. Esto no es ficción. Whatever Jesus saw in that cup was real. Lo que Jesús vio en esa copa era real. Because sin is real. Porque el pecado es real. God's justice is real. La justicia de Dios es real. And the wages of sin is death. Y la paga del pecado es muerte. And after death comes judgment. Y después de la muerte viene juicio. And sooner or later, all of us have to come to grips with those realities. Y en algún momento tú y yo tenemos que presentarnos ante esa realidad. You can either wait till the day of judgment, Puedes esperar hasta el día del juicio, or you can come to grips with God's wrath today o puedes entender y confrontar la ira de Dios hoy and take your sin seriously. y tomar en serio tu pecado. Which leads to the second application. Lo que nos lleva a la segunda aplicación. The cup of Gethsemane La copa del Getsemaní teaches us that if we would be saved from our sin, nos enseña que si hemos de ser salvos de nuestros pecados, we have to let Jesus drink the cup in our place. tenemos que permitir que Jesús beba la copa en nuestro lugar. You say, well, what if I don't trust in Jesus? Y tú dirás, ¿y qué si yo no confío en Jesús? What if I don't accept him as my substitute? ¿Qué si yo no le acepto como mi sustituto? Well, then John 3:16 is followed by John 3:36. Bueno, Juan 3:16 es seguido por Juan 3:36. That second verse says this: Y ese segundo versículo dice lo siguiente: He who believes in the Son has eternal life, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. pero el que no cree en el Hijo no verá la luz y la ira de Dios está sobre él. If you don't accept Jesus as your Savior, Si no aceptas a Jesús como tu Salvador, then you will have to take that cup someday and drink it down. entonces un día te va a tocar beberte la copa a ti. Would you like to know what that's like? Y tú quisieras saber lo que eso, cómo es eso. Then again, look at Gethsemane. Volvamos a Getsemaní. See the cup set before Jesus. Mira la copa, observa la copa que se le pone a Jesús. Look at the profound shock on his face, Observa la angustia en su rostro. the dreadful grief that overwhelms him. Observa la agonía que lo sobrecoge. See him falling to the ground prostrate. Obsérvalo postrándose en el suelo. Look at his bloody sweat. Mira su sudor de sangre. Hear his loud cries. Escucha sus grandes clamores. And then picture yourself Y luego imagínate a ti drinking that cup, bebiendo esa copa. not just for a few hours, No solo por algunas horas, but for all eternity. sino por toda la eternidad. Drop after drop after drop Gota tras gota tras gota. of guilt and condemnation. De culpa y condenación. Drop after drop of God's wrath. Gota tras gota de la ira de Dios. Forever and forever and forever. Por siempre y siempre y siempre. Can you see how Gethsemane's cup urges us to flee from the wrath to come? Podemos entonces entender por qué es que la copa del Getsemaní nos urge a que corramos a la cruz. But there's a third lesson. Pero hay una tercera lección. The cup of Gethsemane La copa de Getsemaní encourages God's people when we're tempted with doubt and discouragement. es una motivación para el pueblo de Dios cuando somos tentados con desaliento y con duda. The longer as Christians we struggle with sin, Mientras más como cristianos lidiamos con el pecado, the more that we fail our Lord Jesus, mientras más le fallamos a nuestro Señor Jesús, the more we tend to forget how determined Jesus is to save us. más tendemos a olvidarnos de cuán determinado está nuestro Señor Jesús en salvarnos. And at these times we need to remember Gethsemane. Y en momentos como estos es que tenemos que recordar a Getsemaní. There Jesus knows he's about to die. Allí
Jesús sabe que está a punto de morir. He says to his 3 most beloved disciples, Y le dice a sus 3 discípulos más amados: just watch and pray for me just for 1 hour. velad y orad conmigo solo por una hora. He comes back and he finds them asleep. Él regresa y los encuentra durmiendo. He wakes them up and he says, please pray for me. Los despierta y dice: por favor, oren por mí. He comes back again and they're sleeping. Regresa y otra vez durmiendo. He does that 3 times and they keep falling asleep. Lo hace 3 veces y sigue encontrándolos durmiendo. And then later, when he's arrested, Y luego, cuando es arrestado, they all forsake him. todos le abandonan. And yet, Y aún así, the Bible says that having loved his own who were in the world, la Biblia dice que amando a los suyos que están en el mundo, he loved them to the very end. los amó hasta el fin. Child of God, Jesus will not give up on you. Hijo de Dios, Jesús nunca se va a rendir He contigo. will love you to the end. Él te va a amar hasta el fin. God the Father will not give up on you. Dios Padre no se va a rendir contigo. He who delivered his Son up for us all, El que entregó a su Hijo por todos nosotros, how shall he not freely give us all things ¿cómo in Jesus no nos Christ? dará con Él libremente todas las cosas? There's one more lesson I would underscore this morning. Y hay una última lección que quiero resaltar en esta mañana. The cup of Gethsemane La copa del Getsemaní constrains God's people constriñe al pueblo de Dios to make great sacrifices for the glory of God and the good of men's souls. a hacer grandes sacrificios para la gloria de Dios y para el bien de las almas de los hombres. Philippians 2:8 describes Jesus' acceptance of Gethsemane's cup. Filipenses 2:8 describe la aceptación de parte de Jesús de la copa. It says Jesus became obedient to the point of death, even the death of the cross. Dice que Jesús hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. What's interesting is that statement is tied to an earlier exhortation Paul gives in verse 5. Y lo interesante es que esa declaración está atada a una exhortación previa del verso 5. Paul says, I want you to have this same attitude in yourselves. Lo que Pablo les dice a los filipenses es: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. The attitude that enabled Jesus to drink the cup, Esa actitud que permitió que Jesús bebiera la copa, to make that sacrifice. que hiciera el sacrificio. Paul says, I want you Christians to have that attitude in you. Pablo dice: yo quiero que ustedes creyentes tengan esa actitud en ustedes. Are we afraid to take the gospel to lost men? ¿Le tenemos miedo de llevar el evangelio a los perdidos? Do we fear rejection? ¿Tememos el rechazo? Do we tremble at the thought of persecution? ¿Temblamos al pensar que puede haber alguna persecución? Then let's look at Jesus in Gethsemane. Miremos una vez más a Jesús en el Getsemaní. Consider how he sacrificed himself for the good of others. Consideremos cómo Él se sacrificó para el bien de otros. And let us be ashamed that we're not more zealous for the kingdom. Y que eso hasta nos dé vergüenza That we're cuando not- no somos más celosos por el reino. That we're not more self-sacrificing for the gospel. Que no estamos dispuestos a hacer más sacrificios por el evangelio. Listen to the words of Paul. Escuchen las palabras de Pablo. He says, the love of Christ compels me. Dice: el amor de Cristo nos constriñe. Because I assess this. Porque yo observo lo siguiente: If one died for all, then all died. que si uno murió por todos, luego todos murieron. And he died for all Y Él murió por todos. in order that ¿Para qué? those who live should no longer live for themselves, Para los que viven ya no vivan para sí, but they should live for him who died and rose again. sino que vivan para aquel que murió y resucitó. Brothers and sisters, as you and I face hardships and trials, Hermanos y hermanas, mientras tú y yo pasamos por dificultades de esta vida, as we experience suffering in this life, al experimentar sufrimiento en esta vida, let us continually fall along the side of Jesus on our knees. caigamos continuamente en nuestras rodillas a los pies de Cristo Let us continually pray along with y Jesus. sigamos orando con Jesús. Father, Padre, not my will, no mi voluntad, but your will be done. sino tu voluntad se haga. Let's pray. Vamos a orar. Gracious Father in heaven, Padre de gracia y Dios del cielo, thank you for sparing not your only beloved Son. gracias por no escatimar ni a tu propio Hijo. Lord Jesus, Señor Jesús,
Thank you for laying down your life for the sheep. Gracias por dar tu vida por las ovejas. Thank you for putting that cup to your lips. Gracias por llevarte la copa a tus labios. Thank you for drinking every last drop, Gracias por beber hasta la última gota that we might be saved from our sins. para que podamos ser salvos de nuestros pecados. And give us grace, we pray, Y te pedimos que nos des gracia in light of your sacrificial love, a la luz de tu amor sacrificial to give the very best of our devotion para dar lo mejor de nuestra devoción, in order to serve and glorify your name. para servir y glorificar tu nombre. We pray in Jesus' name. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.